Buenas noches, son las 7 en punto de la noche aquí en el estudio de Comienza un Día Nuevo. Vamos a empezar, es una nueva semana. Vamos a empezar con una nueva semana con el Señor.
poder de tu Sí, Señor, por el poder de tu amor, podemos sentir que estamos en tus manos. Señor, te doy las gracias por la oportunidad de poder traer la transmisión de esta noche. Y te pido, Señor, para que toques a los corazones de cada uno que está sintonizando a este programa. Que tus palabras lleguen a los corazones. Para que tu palabra hiere y transforme las vidas que esta noche va a recibir tu palabra. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo llene las vidas de las personas que nos están siguiendo esta noche. Que tu Espíritu Santo llene a los hogares y a las personas que hoy están enfermos, que reciban sanación. Las personas que están pasando por sufrimiento o por momentos muy difíciles, que pueden recibir el ánimo y la fuerza gracias a tu Espíritu Santo. Y todo esto te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén.
Y tenemos algunos cumpleañeros en la semana. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. Y los compañeros de la semana pasada son Duaini, Geralda, Magali Rezos, que está con su cumpleaños hoy, y Ricky Melán, para ustedes, muchas felicidades. Sonreír, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. Muchas felicidades a los cumpleañeros de la semana pasada. Y la próxima canción la voy a dedicar muy especialmente, con mucho cariño y deseo de bendición a Etzelini Marco Today, también a Tico Yanga y su casa en Bonaire, y también a Charlotte Quirindongo y Judith Reina aquí en Holanda. Especialmente para ustedes, digo la próxima canción. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie a resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El sol
bendiciones a tía Mireya y toda la familia Natale completa allá en Caracas. También bendiciones y saludos a tía Viola, Johnny, Irene y la familia completa en Suecia. Para ustedes tengo la próxima canción. Le golpearon en la cabeza con una caña, le escupían, le azotaban y se burlaban. El costado le traspasaron con una lanza, su cabeza le coronaron con espinas. Es aquel clavado en esa cruz que hizo él para tanto dolor. Oh, 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 oh. Jesús de Nazaret, ese es su nombre, murió por ti, por mí, para salvarnos, y no le importó tanto dolor, lo hizo con valor, lo hizo por amor, solo por amor. En su costado, Dios mío, ¿qué te hicieron en la cruz del Calvario? Lloraste de dolor para darme el perdón sin yo merecerlo, fue por amor. ¿Quién es aquel clavado en esa cruz que hizo él para tanto dolor? Oh, 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 oh. Jesús de Nazaret, ese es su nombre, murió por ti, por mí, para salvarnos, y no le importó tanto dolor, lo hizo con valor, lo hizo por amor, solo por amor. Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, ese es su nombre, ese es su nombre, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, ese es su nombre, ese es su nombre, Jesús de Nazaret.
Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando... Y son casi las 7:30 de la noche aquí en el estudio de Comienza un Día Nuevo. Es el momento para llevar a las personas que hoy están en necesidad en oración. Si tienes una necesidad, manténlo en tu mente y ora conmigo. Y durante la oración, lleva tus peticiones ante el trono de Jehová. Señor, esta noche te quiero pedir perdón y que tienes misericordia. Te pido la piedad por las naciones. Te pido que nos das sabiduría para tomar decisiones correctas. Y te pido para que esta noche pongas tu mano milagrosa sobre aquellos que hoy están enfermos. Te pido ánimo, te pido fuerza para los que hoy están este día, están enfrentando los retos de la vida, que están en preocupación y no saben cómo salir de los retos de la vida. Y muy especialmente te quiero pedir, Señor, esta noche, sanación para Marco van der Linden, para Naroa. Que te quiero pedir pronta recuperación para mi suegra Ivy Richards, mi suegro Papa Winkler, Mama Lee, para Romanda Molina. Y te quiero pedir fuerza y que tu espíritu obra en la vida de la señora Damasco. Te pido que tu espíritu hace una obra sobrenatural en la vida de Mila, de Quentin y su familia, Ruli y su familia, en la vida de mi esposa, en el hogar y la familia de Natalie Mersing. Y todas las personas que hoy no he mencionado su nombre. Pero Señor, tú sabes, tú conoces cada corazón que está abatido. Tú conoces a cada persona que está en necesidad. Y estoy seguro, tengo la convicción que esta noche esas personas van a abrir su corazón para recibir de ti. Y tú, Señor, tú vas a obrar en sus vidas. Y todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén y amén.
de sanidad. Espíritu Santo, Santo de Dios, Espíritu Santo, Santo de Dios, llena con tu fuego en mi corazón, llena con tu fuego en mi corazón. Sí, esa fue una canción peruana, ¿sabe? Dios, cuando adoramos a Dios, cuando damos la alabanza al Padre, el idioma no es una barrera. Y la próxima canción la quiero dedicar con cariño y también con deseo de bendición. La quiero dedicar a Patricia Iglesias, a Mariela Guerra y su familia allá en España, a Marco van der Linden, a Alejandra Naroa. Y la quiero dedicar también a Judith Reina, Latifa Félix y nuestra gente en Rincón Bonaire, Angela Cron, Romanda Molina y Omachechi. De alabanza en las costas de los mares, levantamos un sonido de esperanza, aclamamos, aclamamos, hacemos hoy la voz de su alabanza, con las manos en lo alto, exaltamos al que reina para siempre. El monte de Sión es el gozo de toda nación, donde la tristeza es gozo, el llanto es alegría, subamos a adorar al gran rey. En los montes, en los valles, exaltamos al que es digno de alabanza, en las costas de los mares, levantamos un sonido de esperanza, aclamamos, aclamamos, hacemos hoy la voz de su alabanza. Con las manos en lo alto, exaltamos al que reina para siempre. Oh, 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 oh. No los oigo. Subamos a adorar en el monte de Sión, es el gozo de Puerto Rico. Es gozo, el llanto es alegría, subamos a adorar al gran rey. En los montes, en los valles, exaltamos al que es digno de alabanza, en las costas de los mares, levantamos un sonido de esperanza, aclamamos, aclamamos, hacemos hoy la voz de su alabanza, con las manos en lo alto. ¡Fuerte! Oh,
danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Y hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, yeah. Hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar que somos libres por tu sangre, libres soy, que somos libres por su sangre, libres soy, libres soy. Sí, en la casa de Dios hay libertad. En la casa de Dios recibimos sanación. ¿Quién no quiere estar en la casa de Dios esta noche? Amén, aleluya. La próxima canción la voy a dedicar con deseo de bendición y la voy a dedicar también con mucho cariño a Antonio y Adriana Herrera, a la congregación La Puerta en Bonaire, Aruba y Curazao. La congregación evangélica La Puerta en Amsterdam Norte y en Kampen la voy a dedicar también a Linden y Adelaide Marcelia, Cedric Martenson y su familia, Harry y Sigrid van der Woude
y Franco Marchena y su familia. Para ustedes tengo la próxima canción. Hay una canción muy bella. Hay un fuente en mí. Hay una fuente en nosotros, Señor, que salta para la vida eterna. Hay una fuente, Dios, que sale de nuestro espíritu, que no se puede detener, Señor. Hay una fuente de alabanza, una fuente llena de oración, que fluye de nosotros, que fluye como un río. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente. Hay una fuente en mí, díselo al Señor, que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza. Es un río de y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Hay una fuente en mí, díselo al Señor, que está brotando, que está fluyendo, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza y es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Y es un río de alabanza, y es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Recíbelo, recíbelo, Señor. Recíbelo, Sí, amén, aleluya, qué tremenda canción. Y tengo bendiciones y deseos para Luz Marina Blanco, para Miguel Ángel, para Sara Betancourt y su familia, también para Armando Rincón y Jessy Perota,
Jessica Benerio, y también a nuestros hermanos de la Casa Alfarero en Fuenlabrada, en España. Para ustedes tengo la próxima canción. David llamó a Siba y le preguntó: ¿hay alguien de la casa de Saúl quien yo pueda ayudar? Recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán, quiero hacer misericordia honrando su amistad. Y Siba le respondió: existe uno, mi Señor, que habita en Lodebar, tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad y la miseria es realidad. Es una tierra sin sueños, Señor, lugar de favor. David pregunta a Siba: háblame más de este hombre, por favor, ya dígame su nombre. Señor, se llama Mefiboset, mas él no puede andar. Es inválido, Señor, no se puede ni arrastrar. Manda llamar a este hombre, que con él yo quiero hablar. Dile a Mefiboset que el rey lo mandó a llamar. Y mirándole a los ojos le dijo estas palabras: lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, una Dios a lo de dar tú vas a dar, tu vida nunca más será igual. El rey te mandó a llamar. El rey te manda a llamar en esta hora. Y escucha bien lo que él quiere decirte en este momento. Lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, una Dios a lo de dar tú vas a dar, tu vida nunca más será igual. El rey te mandó a llamar. Escucha bien lo que te digo, el rey te mandó a llamar. Todo lo que el enemigo te robó hoy, él te lo devuelve 100 por 1. El rey te mandó a llamar. El rey te mandó a llamar. Mientras vamos a preparar la prédica de esta noche, voy a enviar saludos y bendiciones a la familia Richards en Bonaire. Y a la familia Richards quiero decir
no obstante las circunstancias, no obstante el vacío que algunos pueden tener en este momento. Dios nos ha prometido que va a llenar. Él va a llenar, y solamente Él va a llenar cada vacío que podemos tener en la vida. Y con esas palabras les quiero bendecir, les quiero saludar, y voy a dedicar la próxima canción a ustedes, a la familia Richards y Bonaire. La expectativa viene cuando hacemos lo correcto ante Dios. Levanta tu mano y vamos a declarar esta noche nuestra fe de que algo bueno viene. Algo bueno viene, algo bueno viene, algo bueno viene a mi vida. Algo bueno viene, algo bueno viene, algo bueno viene a mi vida. ¡Cántaselo! Algo bueno viene, algo bueno viene, algo bueno viene a mi vida. Algo bueno viene, algo bueno viene, algo bueno viene a mi vida. Lo por venir, revelas hoy. Tu voz está sobrepasando mi razón. Mi fe viene de Dios en la eternidad, lanzándome hacia lo sobrenatural. Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tú harás. Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tú harás. Estamos esperando lo inesperado de Dios en esta noche. Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tú harás. Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tú harás. Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tú harás. Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tú harás. Pongan esas palmas al aire. Rompimiento, yo sé que viene rompimiento, yo sé que viene rompimiento, yo sé que viene mi rompimiento, yo sé que viene 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 mi rompimiento. Lo alabo por mi rompimiento, antes que venga mi bendición, antes de que lo vea, me dice ahora, yo sé que hecho está. Lo alabo por mi rompimiento, antes que venga mi bendición, antes de que lo vea mi bendición. Ahora yo sé que hecho está. Yo sé que viene rompimiento, yo sé que viene rompimiento, yo sé que viene rompimiento, yo sé que viene mi rompimiento, yo sé que viene 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 mi rompimiento.
sido mi milagro, recibo mi milagro esta noche. Recibo mi milagro, recibo mi milagro, recibo mi milagro esta noche. Todos con sus manos juntas. Este cap es un cap que te va a poner en movimiento, a ver. Un cap que va a traer aceleración a tu vida. Y con esta canción vamos a declarar aceleración y movimiento. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando buenas noches, mi gente. Hoy por circunstancias me toca el turno para llevarles el mensaje de esta semana. Y hoy les quiero hablar sobre la realidad de la vida. Y antes de empezar, quiero compartir algo con ustedes. Unos meses atrás recibí la noticia que algo ocurrió con mi mamá, pero no sabía qué. Pues fui a Curazao para ver lo que estaba ocurriendo. Y realmente mi mamá no era muy bien. Había algo, pero no sabía lo que sucedía. Pues la traje aquí a Holanda. Y aquí diagnosticaron que ella tenía demencia. Y me fui a profundizar más en esa enfermedad. Y cada día aprendo más de la demencia. Y lo que sucede es que cuando uno tiene esa enfermedad, uno se pone cautivo en su propio mente, en su propio cuerpo. Y de ninguna manera puede salir. Y eso me hizo recordar al libro de Eclesiastes, uno de los libros más deprimidos de toda la Biblia. Es un libro que fácilmente uno dice, no lo voy a leer porque es muy aburrido y es muy deprimido. Pero es un libro
que parece deprimido, por un libro que nos puede enseñar cómo tratar con las realidades de la vida. Le quiero llevar a Eclesiastes capítulo 7, versículo 1 a 4 de la Nueva Biblia. La Nueva Biblia Viva. Esa traducción dice lo siguiente: la buena fama es más valiosa que el perfume más caro. Mejor es el día de nuestra muerte que el día que nacimos. Más vale gastar el tiempo en funerales que en festivales. Porque la muerte te espera y es bueno pensar en ello mientras te quede tiempo. Mejor es el dolor que la risa, porque la tristeza ejerce una influencia purificadora. El sabio piensa mucho en la muerte, mientras el necio solo piensa en divertirse hoy. Suena muy deprimido. Es una inspiración que Dios dio al autor, o el autor está describiendo su propia experiencia. Pero a pesar de todo, el libro de Eclesiastes es un libro muy interesante para leer. Porque en ese libro Dios nos quiere enseñar que nuestra vida no siempre será una fiesta. Nuestra vida no siempre será un festival. Dios nos quiere confrontar con la realidad de la vida. Durante la vida habrá sufrimiento, habrá dolor. Va a llegar un momento de despedida de aquellos que nosotros amamos. Y igual como una flor, nosotros también un día marchitamos y nos vivimos más en el tiempo en el cual florecemos y desaparecemos de este mundo. Porque este mundo es temporal y nos espera el mundo que es eterno. No es mi intención para deprimirte esta noche. A cambio, ese mensaje va a terminar con una noticia alegre. Pero no podemos evitar que vamos a enfrentar las realidades de la vida. De la misma manera ocurrió en mi vida. La realidad que yo siempre pensé que mi mamá va a estar siempre ahí para mí y yo para ella. Pero dado momento la estoy perdiendo. A veces perdemos también una persona que muere y es una persona de la cual siempre hemos amado. Y cuando la muerte aparece, muchas veces decimos, no le he esperado. Fue tan inesperado. Pero la realidad es que sabemos que un día, un cierto momento, la muerte va a llegar en nuestras vidas. Pero el libro de Eclesiastes nos dice en versículo 3 del mismo capítulo 7: mejor es el dolor que la risa, porque la tristeza ejerce una influencia purificadora. Porque en nuestra tristeza vamos a conocer el verdadero Dios.
en nuestra tristeza vamos a ver el poder real de Dios. Creo que en nuestra tristeza al fin vamos a proclamar con la boca diciendo: sí, ahora sé que Dios existe, ahora sé que Dios es bueno. Cuando nos profundizamos en el libro de Eclesiastes, vamos a notar que a pesar de cada sufrimiento, el autor no se entregó, pero quedó a pie. El autor de Eclesiastes ha descubierto el sentido de la vida. En primer lugar, el autor descubre que a pesar que la vida es muy pasajera, va muy rápido. Y esa rapidez con la cual la vida pasa trae sufrimiento. Pero la vida también trae cosas buenas. Todo lo cual que Dios entrega a ti y a mí. Dios nos da nuestro pan de cada día. Dios nos da sabiduría. Dios nos da también alegría. Y la alegría que Dios nos da a nuestra vida sentido. Eclesiastes, capítulo 8, versículo 15. Entonces resolví dedicar la vida a divertirme, pues pensé que no había en el mundo nada mejor que comer, beber y alegrarse, con la esperanza de que esta felicidad permanecería en medio del duro trabajo que Dios asigna a la humanidad en todas partes. En segundo lugar, mientras la vida sigue, tenemos la posibilidad de trabajar y disfrutar de la vida. Claro, habrá contratiempos, pero el contratiempo no nos debe detener. Tenemos que seguir, tenemos que vivir, tenemos que gozar, disfrutar de la vida que Dios nos dio hasta el momento final, cuando pasamos de la vida temporal hasta la vida eterna. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. Haz bien todo lo que emprendas, porque en la muerte a la cual vas no hay trabajo, planes, saber ni entendimiento. Pues el Señor quiere que tenemos gozo en la vida sin transformar nosotros con el mundo. Y en Eclesiastes, capítulo 9, versículo 11, volví a mirar por toda la tierra y descubrí que no siempre el más veloz gana la carrera, ni el más fuerte la batalla, que los sabios suelen ser pobres y los hombres diestros no son por fuerza famosos. Todo es cuestión de suerte, de estar en el sitio adecuado, en el momento oportuno. El autor nos enseña también un tercer punto, y ese es nuestra juventud. Mientras que estamos jóvenes, tenemos que gozar de nuestra juventud y buscar a Dios y dejar que Dios enriquece nuestra juventud antes que nuestras vidas lleguen en una fase en la cual la vida empieza a desapuntarnos. Toma bien nota que estoy hablando de
gozar de la juventud y también al mismo tiempo buscar a Dios. No es gozar y después buscar a Dios. No, es gozar de tu juventud y al mismo tiempo buscar a Dios. Dios siempre debe estar en el centro de tu vida. Porque cuando los años de tu juventud se van, vendrá un vacío en la vida. El autor de Eclesiastes compara esos años que estamos jóvenes como un suspiro. Viene y se va y desaparece. Eclesiastes 11, versículo 10, aleja el sufrimiento y la pena, pero recuerda que el joven, ante el cual se extiende una vida entera, puede cometer graves errores. Nosotros no perderemos nada de nuestra vida cuando llegue la fase que vamos a sentir un vacío. Porque Dios está ahí, Jehová está ahí para llenar cada vacío en nuestra vida. Y cuando Dios llena ese vacío, entonces la vida mantendrá el sentido que la vida debe tener. Comprendo que la prédica de hoy puede ser un poco deprimido. Pero la realidad es que tenemos tener en consideración la realidad de la vida. Medas Dekker es un biólogo holandés. Y Medas Dekker comparó la vida como el nacimiento. Y del nacimiento vamos caminando lentamente a la muerte. Suena muy triste, pero hay una esperanza. Lo podemos leer en 1 Tesalonicenses capítulo 4, en versículos 15 hasta 18. De acuerdo con lo que el Señor nos enseñó, nosotros les aseguramos que los que estemos vivos cuando el Señor regrese, no nos adelantaremos a los que ya estén muertos. El Señor mismo bajará del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los que murieron creyendo en Él serán los que resuciten primero. Luego los que estemos vivos en ese momento seremos llevados junto con ellos en las nubes para reunirnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por eso, anímense unos a otros con esas palabras. Para concluir esta noche, no deja que la realidad de la vida te detiene, que la realidad de la vida te hace triste, porque al fin nosotros vamos a reunirnos todos juntos de cada nación. Nos vamos a reunir allá en el reino de Jesucristo.
ese es el mejor mensaje que Dios te puede dar esta noche. Hay una realidad de la vida, pero hay una realidad también, que es que nos vamos a reunir todos juntos en el reino de Dios. Y como el autor de Eclesiastes dice, disfruta de la vida. Disfruta, ustedes jóvenes, de tu juventud. Pero busquen también a Dios, para que tienes un lugar en el reino cuando la trompeta suena. Si Dios ha tocado tu corazón esta noche, nunca antes ha tenido la oportunidad de tener un encuentro con Cristo. O quizás una vez has tenido un encuentro con Cristo, pero los retos de la vida, las circunstancias difíciles de la vida, te pusieron a dar la espalda a Cristo. Pero esta noche puedes tener un encuentro por primera vez o de nuevo con Cristo. Él está ahí con su manto de misericordia. Él está ahí con su manto para darte el perdón. Él está ahí para sanarte. Él está ahí para hacerte todo nuevo, para renovarte, para cambiarte, para transformarte en una persona nueva. Solo tienes que decir, repite mis palabras. Si tú esta noche tú quieres aceptar a Cristo Jesús, solo tienes que decir, Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados, porque sé que te he fallado. Pero esta noche, en mi corazón, me arrepiento. Y esta noche quiero entregar mi vida en tus manos. Y te invito para que vengas en mi vida y mi corazón. Lávame con tu sangre preciosa. Renueva mi corazón. Dame un nuevo espíritu. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Si has orado conmigo, toma contacto con nosotros, porque tenemos el amor, tenemos el celo para darte información y guiarte en el camino que Dios abrió para ti. Vamos a poner una canción. Durante la canción puedes inclinarte. Puedes hablar con Dios. Abrir tu corazón. Recibir de Él. En un momento de intimidad. Porque el Espíritu Santo de Dios está ahí. Estoy seguro. Está ahí. Cuando dos o más están reunidos en su nombre, su espíritu va a estar ahí. A pesar que hay una distancia, hay un medio de comunicación, hay de la radio entre nosotros, pero su espíritu está ahí. Habla con él, abre tu corazón. Mientras vamos por la próxima canción. Amén y amén. De ti y habitar en tu presencia. Ven
más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré no más como tú. Si yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, transfórmame a ti, Señor, solo a ti. Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo... Maestro, necesito un milagro. Transforma hoy mi vida, mi estado. Haz
Hace tiempo que no veo la luz del día. Están tratando de enterrar mi alegría. Intentan ver mis sueños cancelados. Lázaro, escucho tu voz cuando aquella piedra se movió. Después de 4 días él revivió. Maestro, no hay otro que pueda hacer aquello que solo tu nombre tiene el poder. Necesito tanto de un milagro. Remueve hoy mi vida, llámame por nombre, cambia mi historia, resucita mis sueños, transforma hoy mi vida. Haz un milagro en esta misma hora. Llámame hacia afuera, resucítame. Maestro, necesito un milagro. Transforma hoy mi vida, mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día. Están tratando de enterrar mi alegría. Intentan ver mis sueños cancelados. Lázaro, escucho tu voz cuando aquella piedra se movió. Después de 4 días él revivió. Maestro, no hay otro que pueda hacer aquello que solo tu nombre tiene el poder. Necesito tanto de un milagro. Remueve hoy mi piedra, llámame por nombre, cambia mi historia, resucita mis sueños, transforma hoy mi vida. Haz un milagro en esta misma hora. Llámame hacia afuera, resucítame. Eres la misma vida, la fuerza que hay en mí. Eres el Hijo de Dios, tú me llevas a vencer. Señor de todo en mí, escucho ya tu voz, llamándome a vivir una historia de poder. Remueve hoy mi tierra, llámame por nombre, cambia mi historia, resucita mis sueños, transforma hoy mi vida. Haz un milagro en esta misma hora. Llámame hacia afuera, remueve hoy mi piedra, llámame por nombre, cambia mi historia, resucita mis sueños, transforma hoy mi vida, Señor. Haz un milagro en esta misma hora. Llámame hacia afuera, resucítame. Resucítame. Como el Señor habló y llamó a Lázaro cuando movieron la piedra, así te podemos decir también: Señor, resucítame, igual como Lázaro.
Deseos esa noche también para la señora Damasco, para Natalie Mursing, para Varenia y Yuri Yanga, para Feranston y la familia Soleyana, para mi hermano Cedric, mi hermana Geralda, la familia Soleyana completa aquí en Holanda, y para Steve y Melanie Alimustar Soleyana, también para Eric, Mila Soleyana y los niños. Bendiciones también para la familia Richards aquí en Holanda, para mi suegra Ivy, mi suegro Papa Winkler, para Sharaska, Fernando y su casa, también para Cheyo y Juni. Para ustedes tengo la próxima canción. Oye, unidos, Unción y David y Abraham. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Porque hay cadenas que romper, hay victoria que obtener. Cada día y cada hora dame fe. Porque hay victoria que obtener, hay cadenas que romper. Cada día y cada hora dame fe. Oye, y unida con nosotros, Lauri Colón. Como las aguas del río cuando llegan a la mar, como las aguas del río cuando llegan a la mar. Así llegó la gloria de Dios a mi corazón, así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Ahora sí libre soy, ahora sí salva soy, ahora siento el poder de la presencia de Dios. Ahora sí libre soy, ahora sí salva soy, ahora siento el poder de la presencia de Dios. Y como Dios nos quiere, con unción tropical, unidos. Satúrame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. No me confunda. El río de Galilea va pasando ya. Mira dónde va. El rubio de Galilea va. Mira dónde va. Por ahí pasó. Y déjalo que te toque. Déjalo que te toque. Déjalo que te toque y recibe tu bendición. Déjalo que te toque, sí. Déjalo que te toque. Déjalo que te toque y recibe tu bendición. Jan Raymond. Río de agua viva siento correr por mi ser, en la presencia del Santo Micael. Río de agua viva siento correr por mi ser, en la presencia del Santo Micael. Y Él está aquí, y Él está aquí, y Él está aquí, el Santo Micael. Y Él está aquí, y Él está aquí, y Él está aquí, el Santo Micael. Este es Javi y Jari Samuel, unidos
se va, la iglesia se va, la iglesia se va. Rafael Morales, la iglesia se va, la iglesia se va. Te dije que nos vamos, que nos vamos, que nos vamos. Díselo a Luis, dándole palo a Satanás, porque derrotado está. Y la victoria es de papá. Bueno, y porque él venció, nosotros también venceremos. Disfruta la victoria. En el nombre de Jesús, pero échalo fuera. La hipocresía, échala fuera. La crítica, échala fuera. Los envidiosos pa' afuera. En el nombre de Jesús, échalo afuera. En el nombre de Jesús, échalo afuera. Ajá, sí. Y una cosa es segura. El gozo que tenemos hoy, el gozo que tenemos mañana, no es de este mundo, es de Dios. Especialmente para Iván Félida, la familia Dovale, Gerald, Judeska, Judreli, Juventli, Judrek, Janine Rienzo. Y le voy a dedicar esta canción también a siervo de Dios Raymond y Sharin María. Y la voy a dedicar también a Amarelis de Asset. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. El mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. El mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Si empezamos a cantar, esta tierra tiembla. Si empezamos a orar, hablaremos nuevas lenguas. Elías oró y el fuego bajó. Oró Josué y el sol se paró. Elías oró y el fuego bajó. Oró Josué y el sol se paró. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Solo Cristo me lo pudo dar. Solo Cristo me lo pudo dar. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón. El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón. Puso paz en mi corazón, puso paz en mi corazón. El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, 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 yo vine a alabar a Dios. Vamos
Vamos a machacar al diablo en el nombre de Jesús. Grito de júbilo, rey. Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Machácalo, machácalo, al enemigo, machácalo, 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 al enemigo, machácalo. Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Machácalo, machácalo, al enemigo, machácalo, 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 al enemigo, machácalo, 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 al enemigo, machácalo, 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 al enemigo, machácalo. La sangre de Cristo, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo, porque el Señor tiene poder. La sangre de Cristo, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo, porque mi Señor tiene poder. Machácalo, machácalo, al enemigo, machácalo, 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 al enemigo, machácalo. Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Machácalo, machácalo, al enemigo, machácalo, 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 al enemigo, machácalo. Vamos con tus palmas. Tuya la gloria, Señor. Santo eres tú, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Tuya es la gloria. Que suene ese bajo con gozo para el Señor. Aleluya. Vamos a machacar al diablo en el nombre de Jesús. Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Machácalo, machácalo, al enemigo, machácalo, 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 al enemigo, machácalo. Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Machácalo, machácalo, al enemigo, machácalo, 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 al enemigo, machácalo, 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 al enemigo, machácalo, 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 al enemigo, machácalo. La sangre de Cristo, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo, porque el Señor tiene poder. La sangre de Cristo, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo, porque mi Señor tiene poder. Machácalo, machácalo, al enemigo, machácalo, 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 al enemigo, machácalo. Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Machácalo, machácalo, al enemigo, machácalo, 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 al enemigo, machácalo. Vamos con tus palmas. Tuya la gloria, Señor. Santo eres tú, Señor.
alabamos y te bendecimos. Tuya es la gloria. Que suene ese bajo con gozo para el Señor. Eres poderoso. Esas trompetas son para ti, Señor. Vamos con tus palmas. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo. Cuando Y ya casi vamos finalizando la transmisión de hoy. Y antes de finalizar, tengo unos nombres más. Quiero enviar bendiciones y saludos a la familia Salas, la familia Dojón, la familia Santiago, la familia Johanna, la familia Schuitema, Greta Sánchez, Rosel Stein, Mimi Carolina. Y hay mucho más. Gladys Koch, Gladys Carrasco, Tito Plata. Ay, ya. La lista es muy larga esta noche. Pero si esta noche nos has sintonizado y Dios tocó tu corazón, no olvidas de decir: Cristo Jesús, ven en mi vida. Tócame, lávame con tu sangre preciosa. Esta noche pongo mi vida en tus manos y te pido que creas un corazón nuevo en mí, que me das un nuevo espíritu, porque reconozco que soy un pecador y que tú eres mi Salvador. Reconozco tu señorío. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Y si Dios tocó tu corazón, quieres compartir tu testimonio con nosotros, envíanos tu testimonio. Porque tu testimonio vale mucho. Es muy valioso para otros que todavía están contigo. Yo escuché testimonios de otras personas que me convencieron que tengo que poner mi vida en Cristo Jesús. Y hoy, 5 años después, estoy haciendo esta transmisión con la convicción que el Espíritu de Dios toca a tu corazón. Vamos a finalizar poco a poco. Tengo dos canciones más y vamos a finalizar. Porque el tiempo va muy rápido aquí en el estudio de Comienza un Día Nuevo. Esta canción la voy a dedicar a Mamalí, que está aquí presente en el estudio. Dios no rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Está llorando, alaba. En la prueba, alaba. Está sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza
sacando espinas, manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Oye Dani, alaba. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. Es la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios, 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 alaba a Dios. Recíbela. Y alaba a Dios, 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 alaba a Dios. alaba a Dios. Ahora quiero que levanten sus manos ahí donde están, unidos, con unción y con Dani Berrío. Vamos a alabarlo. No importa por lo que estés pasando, no importa por la prueba, por la angustia, el dolor que estés atravesando ahora mismo. Yo quiero decirte que hay que alabar a Dios, hay que alabarlo en todo momento, en las buenas, en las malas, cuando hay, cuando no hay. Tienes que levantar tu mano y alabar a Dios. Unidos con Edwin y Pedro, vamos a alabar a Dios ahora. Sí, vamos a finalizar. Todo tiene su momento de empezar y finalizar. Vamos a finalizar. Gracias por sintonizarnos esta noche. Mañana mi hermano Cedric va a seguir con la palabra de Dios, con la música, con las predicaciones. Empapiamiento empieza a las 11 de la mañana, horario local, aquí en Holanda. Lo que concierne a mí, voy a decir chao, chao, que Dios le bendiga, cuídense. Y pido al Padre que bendiga a cada uno que nos ha sintonizado esta noche y que envíe sus ángeles para caminar junto con ustedes y que sus ángeles les proteja. Hasta la próxima semana. Chao, chao. El lunes a las 7 de la noche. Chao, chao.